Revisando la evidencia de nuestro trabajo, por Jorge González Guedes. Hola a todos, retomando el camino en el que veníamos conversando, hoy le tocó el turno a las demandas del deporte. Las dinámicas del deporte implican tener en cuenta muchas variables y una pequeña variación o ajuste, por más sutil que parezca, puede modificar la carga y afectar el normal desarrollo del deportista. Así que me pareció que nuestro visitante nos puede aclarar al menos cómo él lo considera, con mucha experiencia en la preparación física y en establecer procesos de desarrollo deportivo, formado originalmente en Rosario y también en Aspire Academy, Tottenham, Betis, Sevilla, Real Madrid, Barcelona, preparador físico de Duendes en su ciudad, director deportivo de Bahía Básquet, hoy relacionado con el Jockey Club de Rosario, la Asociación Argentina de Polo, y eje del cambio en nuestro seleccionado nacional de rugby, los Pumas. Autor intelectual, como él dice, de Entrenando Movimientos y Aprender a Enseñar, hoy nos acompaña el profesor con mayúsculas, Martín Mackey. Bueno, en los anteriores podcasts hablamos de cómo introducirnos en una sesión desde muchos puntos de vista, de liberación miofascial, movilidad, patrones respiratorios, etc. Y básicamente llegó el turno a lo que hace a las variables propuestas. Si bien ya tuvimos una charla con Iván Telno sobre el control de cargas, creo que es muy importante entender primero cuáles son las variables y las demandas que nos implica el deporte. Así que en esta edición de podcast estrenamos el año 2021 con el profesor Martín Mackey. ¿Cómo andás, Martín? Flaco, te voy a decir flaco porque me es más, Está muy bien. más amigable. Así te conocí y así siempre te digo. Bueno, muchas gracias primero por la invitación y segundo por esta iniciativa. La verdad que todo lo que sea difusión con respecto a entrenamiento me parece excelente para todos nosotros, los profes, como sí también para cualquier persona que le guste el deporte y el entrenamiento, poder escuchar a las personas con las que vos has conversado. Realmente te felicito y me parece una propuesta que agrega muchísimo valor. Bueno, muchas gracias. Acá un poco con cada uno de ellos, lo que hemos tratado de hacer es desmenuzar un tema en el cual siempre nosotros cuando nos sentamos a entrenar nos planteamos un montón de preguntas. A partir de esas preguntas decir, bueno, cómo podemos resolverlas y después cómo podemos estructurarlas dentro de un sistema en el cual tenemos un tiempo acotado, somos la actividad que es complementaria, pero no es el deporte en sí. Entonces, a veces los chicos, yo creo que es muy importante esta visión que nosotros le ponemos, el orden que le ponemos, y eso yo creo que los lleva a entusiasmarse y a poder realizarla. Ahora, es muy importante entender cuáles son las demandas del deporte. Vos has pasado por varios, pero te toca desde hace mucho tiempo el rugby. Entonces, yo creo que sería muy ilustrativo para todos cómo funciona tu idea y cómo encarás vos esa demanda que genera el deporte. Mira, creo fundamentalmente, o tal vez vos recién marcaste un punto, que es que tal vez el tiempo que nosotros tenemos es escaso. Coincido desde la parte operativa y en la cual nosotros hacemos tal vez nuestra tarea directa, ya sea en el gimnasio o en algún trabajo de campo o en algún trabajo de liberación miofacial que podemos hacer previo a o posterior a un entrenamiento. Sin embargo, a mí me ha tocado y he trabajado bastante en eso, en la educación de todas las áreas, incluida la de los entrenadores. Entonces creo que nuestra tarea como profes es todavía mucho más amplia que simplemente, y lo voy a decir de modo gráfico, mucho más amplia que contar sentadillas. Creo que nosotros tenemos una formación dentro de un profesorado de educación física que nos pone en el lugar de tener conocimientos pedagógicos, tener conocimientos didácticos, tener conocimientos en cuanto a la organización de una sesión de entrenamiento, a la distribución de cargas.
Y creo que la tarea fundamental que tenemos nosotros los profes, lo digo tal vez entre comillas, ¿no? Es dirigir el sistema. Y cuando hago referencia a dirigir el sistema es hacernos cargo de la distribución de las cargas de la sesión de entrenamiento y de la semana, hablando con los entrenadores y con el resto de las áreas, kinesiología, nutrición, el área médica, teniendo en cuenta y poniéndonos de acuerdo que cuando nosotros entrenamos, lo que entrenamos es el cerebro y nosotros por más que hagamos propuestas, quien las recibe es una misma persona. Entonces, el entrenador, por un lado, debe comprender que cuando tiene propuesto desarrollar un contenido, ese contenido también genera una demanda energética. Y que según cómo lo dé y el día que lo dé, va a provocar un efecto en el deportista que es distinto según cómo sea. Lo mismo que nosotros como profes, en el momento que terminó un entrenamiento o que se realiza un entrenamiento, nosotros debemos ver y debemos pensar y debemos analizar con el entrenador qué es lo que él va a hacer para ver también qué es lo que vamos a hacer nosotros. Porque muchas veces por ahí uno piensa en el gimnasio, un trabajo de potencia, y siempre mi pregunta es, si nosotros también tenemos planeado un trabajo de potencia, el cerebro no identifica si lo que levantó en el line-out es una barra con discos o lo que levantó en el line-out es a un compañero. Entonces, el cerebro lo que hace es enviar impulsos eléctricos para contraer grupos musculares y eso genera una demanda eléctrica muy importante, con lo cual es muy, 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 muy necesario que nosotros con el entrenador diagramemos el entrenamiento técnico, que nosotros en base a eso diagramemos la carga que vamos a utilizar en el día, que en base a eso haya una intervención del área de kinesiología específico para la demanda energética de ese día, y por supuesto el área nutricional, teniendo en cuenta cuáles fueron las demandas energéticas que se generaron, poder obviamente hacer una sugerencia en cuanto a la alimentación que se va a hacer, a la hidratación, y también hablar con el jugador la importancia que tiene la cantidad de horas de sueño. Digamos, no podemos pensar en el desarrollo de un deportista de modo aislado, pensando que lo que nosotros hacemos en el gimnasio va por un lado, lo que hace el entrenador va por el otro, lo que hace la kinesiología va por otro lado, porque en definitiva el cerebro es el mismo, es el de un deportista, y ese cerebro va a reaccionar en base a lo que nosotros le propongamos. Entonces, yo creo que particularmente en cada uno de los deportes que estuve y en los staff que he integrado, o bien cuando me tocó dirigir la Unión Argentina de Rugby como director de la preparación física y después como director del plan, trabajar educando a todos aquellos que integramos el sistema para que entendamos cómo debemos estimular, ya sea si jugamos un sábado, un día domingo, un lunes, un martes, y así sucesivamente hasta el nuevo partido. Siendo como paso a paso, o sea, diste un montón de pautas que indudablemente yo tengo, y partiendo de lo que vos rescataste, que es nuestro tiempo acotado muchas veces, todo esto lleva a una organización y una forma, como para que los chicos que están escuchando vayan entendiendo. Lo que planteás lleva a una sistemática de reuniones que vos debes tener con cada una de las áreas, o las reuniones son globales, a veces por los tiempos no permite, pero establecen como pautas tipo respecto de cada uno de los puntos, y vos notás que hay alguna área más interesada. Pongo el ejemplo porque a mí me pasa hoy que con las chicas, una de las chicas, la Kine, que trabajo de escalada, es muy piola, se interesa mucho por el detalle del trabajo, sin meterse en nuestro trabajo, y nosotros tampoco en el de ella, pero es como que trabajamos súper enlazados. Mirá, la verdad que al principio, hace mucho tiempo, y como bien dijiste, por una cuestión de tiempo, era muy difícil poder todos los días hablar con los kinesiólogos o todos los días hablar con los médicos, nutricionistas, etcétera, entrenadores. Entonces, nosotros empezamos a tal vez a hablar entre todos y a entender entre todos y a debatir entre todos cómo íbamos a plantear la demanda energética de la semana de nuestros jugadores, ya sea en las academias, antes Pladares, o ahora en Pumas, o mismo en Jaguares, o en equipos nacionales. Bueno, lo mismo en su momento con Pepe Sánchez en básquet, o lo que hicimos también en fútbol en las divisiones inferiores de Newell.
Okay. es debatir entre todos qué vamos a hacer. Nosotros los días los clasificamos por colores, identificando el día de la competencia como el día rojo, y después a partir de ahí empezar a ponerle colores a los días. Cada uno de esos días, al tener un color, representa algo para cada área. Entonces, si nosotros trabajamos en un día verde, que sería el día posterior al día que trabajamos para nosotros, que es más 24, quiere decir que son más 24 horas de la finalización del partido, en un día verde ya está establecido cómo va a trabajar el área de kinesiología, de nutrición, el área de preparación física, el área técnica. Si nosotros a un lunes lo llamamos más 48 y es un día para nosotros amarillo, pasa lo mismo, porque ya está definido cómo tiene que intervenir cada una de las áreas. Nosotros ponemos el más 72, que es el día rojo, que es el día para nosotros más intenso de la semana, y pasa exactamente lo mismo. Un día miércoles para nosotros es de nuevo un día verde, que es un día de recuperación. Un día naranja, que ahí empezamos a clasificar menos 48, porque son 48 horas previas a jugar el próximo partido, y lo clasificamos con color naranja. Y el día menos 24, que vuelve a ser un día amarillo, que son 24 horas antes de que se juegue el partido. Teniendo definidos los días por colores, a nosotros nos permite saber cómo va a intervenir, o cada uno sabe cómo va a intervenir en su área según el color que corresponda dentro de la periodización. Entonces, a partir de eso, si nosotros jugamos cada 7 días, o si jugamos cada 5 días, o si jugamos cada 9 días, mi tarea es armar la distribución de la semana por colores, y a partir de eso, cuando le llega a todos los que somos parte del staff cómo va a ser la distribución de la semana, está clasificada a través de esos colores, y entonces cada área sabe cómo debería planificar su entrenamiento según eso. Así que eso nos evita de que tengamos que tener reuniones con cada uno todo el tiempo, porque ya sabemos y está definido cómo debería ser cada día según esa clasificación. Eso nos ahorra tiempo, nos genera una unificación del lenguaje, y por supuesto que en algunos casos es necesario hacer ajustes, pero si tenemos que hacer algún tipo de ajuste, lo hablamos particularmente con quien debamos hacerlo. Pero ya todos tenemos claro que si es un día rojo, la parte física, cuando le toque trabajar, va a saber lo que tiene que hacer, los entrenadores van a conocer la carga que deberían tener ese día, el área de nutrición sabe la demanda que tuvimos, el área de kinesiología, cómo intervenir según ese día, y eso nos permite ordenarnos con mucha mayor eficiencia. La verdad que está bueno porque el esquema, o sea, tiende a ser simple, que creo que es lo que debemos nosotros como entrenadores facilitarle a los deportistas, cosas simples de resolver. No por eso quiere decir que son fáciles, pero de todas maneras está bueno el tener esa sistemática para entender concretamente. Justamente cuando hacía referencia a Belén, que es la kine que trabajamos en escalada, tratamos de ir por esquemas simples, pero esto la verdad que está bueno. Yo hablé hace unos años con la gente de Fitbit, que son los que motorizan un poco todos los Catapult, los Polar, que son una base de datos que trabaja mucho en NBA, y él me decía que en esa base de datos tan global que ellos manejan, está a disposición de todos los equipos. Obviamente manejas casi como 400 variables, pero ellos justamente les da la opción a que cada entrenador pueda determinar qué variables ver, que se ven entre 4 y 6, y también van en una sistemática como la que planteas, de menos un día o más un día. Hay distintas experiencias que escuché de fútbol también similares. Me parece que con colores es bastante más cómoda para entender. Y a partir de esto, obviamente, me lleva un poco por ahí a nuestra área, que obviamente va a tener ajuste un día amarillo menos 48, o un día amarillo post 48, va a tener distintas demandas, distintas formas, y lo encaran de distinta manera respecto de o el gimnasio o la demanda metabólica. Entonces, en general, cuando me puse al tanto de estas cosas y empecé a ver, mucho tiene que ver con acciones de alta demanda, con lo cual yo imagino que vos organizás esto de una manera bastante dinámica, y los trabajos, ya sea o de gimnasio o los trabajos metabólicos. La otra vez hablábamos de esto de la fatiga implícita que podía existir en cada una de las actividades. Entonces, vos me comentabas muy bien y recién mencionaste algo de si ese día trabajan line out
la verdad que trabajar sentadilla en el gimnasio por ahí implicaba una sobrecarga muy grande. Entonces me gustaría ver cómo vos considerás este tema de la fatiga implícita, que me parece súper interesante, y que ahondemos un poquito más sobre ese tema. Está bueno, es un tema largo, pero voy a tratar de ser lo más sintético posible. Ok. Creo que, por supuesto, nosotros hemos aprendido y nos hemos formado mucho, hablo nosotros la gran mayoría, en nuestros profesorados de educación física, o bien tomando cursos en distintos lugares, o bien leyendo mucho, como hemos hecho, donde la mayoría de las informaciones, o las lecturas, o las investigaciones que se realizan, están principalmente basados en los deportes madre, o podríamos decir en el atletismo, en la natación, en el ciclismo, o en el levantamiento de pesas. Y bueno, obviamente nuestra teoría parte de aplicar eso en un deporte de equipo, ¿no? Donde muchas veces encontramos menos investigaciones que estén referidas a lo sistémico. Tal vez no a una investigación que se pueda hacer de fuerza en el fútbol o en el rugby, pero muchas veces también en un pensamiento aislado desde la lectura que hemos hecho, y tratando de algún modo justificar y darle una información a aquello que nosotros estamos haciendo para que el resto también las pueda utilizar. Sin embargo, por supuesto que a partir de la llegada y tener la posibilidad de medir a nuestros jugadores con GPS, tal vez en nuestro caso, por ejemplo, nosotros generalmente siempre planteamos que el deporte, y en este caso el rugby, es la prioridad, el resto es complementario, con lo cual tal vez uno podría decir, bueno, siendo prioridad, nosotros hacemos siempre el rugby antes por una cuestión de fatiga, para no generar una fatiga previa al jugador, y que obviamente pueda ir a su momento de hacer line out, o de lanzar la pelota, o el scrum, o a cualquier entrenamiento de juego en las mejores condiciones. Y después de eso uno tal vez tiene planificado en el gimnasio, tomando el gimnasio como una cuestión aislada en sí, como si hacer un ejercicio de potencia para el cerebro fuese distinto que un entrenamiento de campo. Entonces, cuando vos vas a ver el GPS y los jugadores hicieron 40 aceleraciones a más de 3,5 metros por segundo, la pregunta sería si eso no es potencia. Si tal vez cuando un jugador en el line-out levantó 12 veces a un jugador que tal vez pesa 100 kilos o 110 kilos, la pregunta es si eso no es potencia. Y si después pensamos que los jugadores tal vez hacen scrum 30 minutos, o entre 20 y 30 minutos, desde una posición en flexión casi profunda y desde una posición concéntrica isométrica hacia un empuje concéntrico, con 8 compañeros con los que tiene que sincronizar la fuerza, que empujan hacia un lado, y 8 que se oponen a esa fuerza, si eso también no sería fuerza. Entonces, a partir de eso, pensar que el jugador ya viene con una carga general o su cerebro viene con una carga del entrenamiento de la mañana, pensar qué es lo que tenemos que trabajar a la tarde y cómo deberíamos trabajar. Entonces nosotros, a partir de esas teorías, y considerando eso, es como pensamos el trabajo complementario de fuerza para poder desarrollarlo, y según el día, qué tipo de ejercicios hacer. Si para nosotros es un día rojo, seguramente nuestro plan tendrá en cuenta la inclusión de ejercicios primarios, pero si es un día amarillo, vamos a tener más en cuenta la inclusión de ejercicios secundarios, obviamente por la demanda eléctrica que genera el cerebro hacia los músculos. Por lo tanto, si es un día amarillo y nosotros queremos trabajar o queremos hacer un trabajo complementario de fuerza, optaremos más por grupos musculares más chicos que generan menor demanda eléctrica, y si es un día rojo, optaremos más por grupos musculares más grandes que requieren más demanda eléctrica. Lo que sí tenemos en cuenta es que cuando queremos generar fatiga y queremos generar una demanda eléctrica, los incluimos todos el mismo día, y cuando queremos hacer descansar o recuperar a los 7 sistemas de regulación interna, lo que hacemos es trabajar permitiendo que los jugadores se recuperen. Entonces no mezclamos, tratando de hacer un poquito de cada cosa cada día, sino que los días que son de carga, y los días que son de menor demanda son de menor demanda. Entonces, nosotros consideramos mucho esas cuestiones para armar la planificación de los trabajos de fuerza,
donde por supuesto tal vez algunas veces podemos considerar ciertas cuestiones y modificar algunos ejercicios, pero tal vez tienen más que ver con una excepción más que con la generalidad. Y a partir de eso distribuimos los ejercicios que queremos hacer, están las cargas distribuidas para cada serie de cada jugador, los jugadores van a una planillita que nosotros tenemos, miran con qué carga deberían hacer cada una de sus repeticiones y en base a eso ejecutan. Pero bueno, tenemos muy en cuenta lo que yo te decía antes, el color, obviamente clasificado por más 48, más 24, más 72, menos 48, menos 24, y en base a eso se distribuyen todas aquellas áreas que son compensatorias al trabajo específico, que para este caso sería rugby, o lo mismo para el básquet, o lo mismo hemos hecho para el fútbol. Ok. Y ese tipo de... Ahí hay dos cosas que a mí me surgen como para consultarte. Una tiene que ver con... Está bien, todo esto es nuestra planificación, es cómo lo llevamos adelante, cómo evaluamos quizás dentro de la cancha con el GPS o con otros medios la carga determinada. Ahora, ¿cómo es la recepción desde el jugador? ¿Qué tipo de medios utilizan para que el jugador evalúe esa carga? En un momento, hoy está como muy en boga el tema de los ratios agudos y crónicos de Gavet, en donde básicamente se manejan con esta situación de test de Borg que nosotros veíamos, ahora RPE o TQR o como quieran llamarlo, pero ese tipo de valoración desde el jugador la hacen de esa manera o cómo lo plantean. Sí, nosotros utilizamos RPE, que particularmente, bueno, a mí me gusta hacerlo y nosotros trabajamos bastante, y como bien dijiste vos antes, buscando la simpleza máxima de lo que hacemos. Entonces nuestras planificaciones son muy, muy simples, incluso si hasta serían altamente discutibles si uno se pone a analizarlas. Nosotros trabajamos bastante por un planteo y una propuesta que alguna vez hizo Windler, que trabajamos 5-3-1, poniéndole módulos, y cada uno de los módulos una semana representa 5 repeticiones en 4 series, otra representa 3 repeticiones en 4 series, y otra semana representa 4 repeticiones, una repetición en 4 series, y en base a eso utilizamos RPE, y los chicos van siempre en su última serie intentando superar la semana anterior, y eso nos permite que a la semana, cuando vayan a trabajar nuevamente, con la que hicieron la cuarta serie, intentar hacer la tercera, pero a nosotros nos da una simpleza de trabajo muy importante, y según, por supuesto, el momento del año en el que estemos, o nos quedamos en el módulo 1 de 5, o en el módulo 2 de 3, o en el módulo 3 de 1, y con eso vamos jugando. No modificamos mucho realmente los ejercicios que vamos haciendo en la semana. Sí, lo que le vamos agregando son progresiones, tal vez a los ejercicios auxiliares o a los ejercicios secundarios, no en el caso de los ejercicios primarios. Y nosotros hacemos específicamente lo que podríamos llamar un trabajo de potencia solamente los días jueves, que ese es el único día que trabajamos potencia previo al entrenamiento de rugby. Pero sí, utilizamos RPE, los chicos van marcando sus cargas cuando ellos sienten que pueden hacerlo. Evitamos de todas maneras el fallo muscular, intentamos siempre trabajar y planteándole a los chicos, bueno, obviamente no lo vamos planteando porque lo vamos escribiendo, así que ellos ya comprenden cómo debería hacerse. Y la clave de todo esto, con respecto a lo que vos me dijiste, tiene que ver con dos cosas. La primera y más importante de todas es la educación. Nosotros tenemos la ventaja, hablo nosotros en el caso de la UAR, o lo mismo, repito, en Newell o en Bahía Basket, de que generalmente tenemos una línea de trabajo, entonces nos permite ir educando a los chicos durante todo el proceso de formación, con lo cual cuando los jugadores llegan a los Pumas, ya entienden perfectamente cómo tiene que hacerse, por qué lo hacen, y por qué es tan importante tener el control de cargas. Y lo que es muy interesante es cómo a veces se plantea poder siempre hacer una carga superior a la anterior, y hay semanas en las que los chicos no pueden. Y eso es un claro y simple indicador de fatiga. Y el segundo, que es absolutamente subjetivo,
pero subjetivo, cuando nosotros decimos que es subjetivo, a veces es porque no podemos darle una clasificación puntual, pero yo creo que la subjetividad del jugador que está educado y que te dice, mira, me siento mucho mejor y llego al día del partido bien, con energía, bueno, esa es una clasificación que a veces se descarta, pero que es sumamente importante. Y eso tiene que ver con cómo ir manejando las cargas, que creo que son fundamentales. Y a lo largo de mi experiencia he aprendido, tal vez en otros momentos creía que era muy importante la carga y aumentar la carga y trabajar cada vez con mayores volúmenes. Y a medida que ha pasado el tiempo me he dado cuenta cómo uno tiene que ir encontrando cuáles son esos volúmenes y esas intensidades ideales y que menos es muchísimo mejor. Menos y con más calidad. Los jugadores, en mi experiencia, cuando tienen un rendimiento bajo, no se da como consecuencia de un desentrenamiento, mayormente. Puede suceder que así sea, pero en estos niveles, a donde hay bastantes controles en cuanto a composición corporal, descanso, manejo de cargas a través de GPS, etc., es raro que un jugador esté desentrenado a este nivel. Mayormente lo que sí están es sobreentrenados. Entonces, independientemente de que el detonante es la lesión, si nosotros descartamos la lesión, porque hay jugadores que no se lesionan y sin embargo no alcanzan su máximo pico de rendimiento, bueno, lo que yo he aprendido es que cuando aumentan mucho las cargas, independientemente de que puede generarse una lesión, a veces no se genera una lesión, pero el rendimiento del deportista disminuye. Y eso es como consecuencia de una fatiga acumulada. Entonces, aprender que menos es mucho más, que calidad es esencial y que cuando los jugadores están en una semana en la que han trabajado bien y han podido descansar correctamente, se han hidratado correctamente, han comido correctamente y con el entrenador han comprendido cuál será la estrategia a desarrollar, menos es más. Por supuesto que no hay que irse mucho al menos, ¿no? Sino a ese nivel y a ese umbral que les permite llegar muy bien al día del partido. Sí, esto para mí es flores a lo que escucho porque es algo que yo planteo desde hora cero. Muchas veces algunos profes me dicen, "Sí, pero usted tiene todo solucionado, el tema de las variables". Le digo, mira, es un tema de, como lo primero que dijo Martín, que es educación. Y el planteo de la educación, donde nosotros somos educadores, eso no lo puedo abandonar, lo pongo casi de escudo ante mí, es plantear una situación de orden, una situación de organización, y eso va educando permanentemente a los chicos. Y la verdad que tengo grupos bastante heterogéneos y eso me gusta porque tengo chicos de atletismo, de wakeboard, de esquí náutico, a veces me los junto para entrenar, pero muchas veces ellos mismos se ríen cuando entra uno nuevo, porque entra como un submundo que, aunque tengamos o no elementos, el chico mismo se da cuenta de las distintas cosas que vamos a hacer. Y esto me lleva a una de las últimas preguntas, no te quiero hinchar tanto tiempo, y es que yo le llamo práctica deliberada. Práctica deliberada, para que entiendan los que escuchan, es que nosotros podemos decirle, como decía Martín, hoy vamos a trabajar esta serie de 5 que él decía, o la serie de 3, en donde vamos a tratar de superarnos. Todos van a tener estas variables de quizás no lesionarse, pero por ahí no estar en un buen momento de rendimiento. Pero la práctica deliberada es llegar con el jugador y decirle, bueno, ¿cómo te fue en las series de sentadilla, por poner un ejemplo, que teníamos que hacer 5 series de 3? Y muchos jugadores o deportistas por ahí te dicen, no, lo hice bien. Y mis deportistas, a ese nuevo que dijo lo hice bien, se ríen porque, claro, lo que pretenden y lo que saben que yo quiero escuchar es, mira, la primera serie, la segunda repetición, la verdad que me costó, técnicamente me fui adelante, en la segunda serie me pasó esto, y eso también a mí me sirve como un indicador concreto de cómo este jugador se involucra con la acción, cómo este jugador empieza a autoeducarse con la dinámica. Y la verdad que creo que eso pasa por, no sé si a vos te pasa también, pero a mí me pasa por esta situación de haber planteado la situación de clase como una clase tipo de maestra en el colegio. Los chicos se van educando. Sin dudas que sí,
Jorge, nosotros también hemos usado muchas veces como recurso, y creo que es un recurso muy bueno, dar clases, muy bueno. Por supuesto que cuanto mayor conocimiento declarativo, que es aquello que uno cuando le pregunta al jugador, el jugador puede decirlo, es muy importante en las cuestiones conceptuales. A medida que uno va educando, creo que una de las cuestiones más importantes es lograr que los chicos se autogestionen y se autocontrolen. Entonces, poner a uno de los chicos a que pueda hacerle correcciones a los otros, a nosotros nos ha dado un muy buen resultado, y realmente es algo muy interesante para hacer. Y quería, por ahí tal vez más allá de eso, contarles que la educación, generalmente sumamente importante en el atleta, no está en cuanto al entrenamiento, porque creo que nosotros también como profes y durante mucho tiempo hemos tenido ese paradigma de entrenar, entrenar, entrenar y entrenar, que nos ha venido tal vez de épocas anteriores en las cuales nosotros hemos sido deportistas y nos decían que teníamos que entrenar más y entrenar más tiempo y más cantidad de veces. Entonces, los chicos, incluso cuando vienen de clubes y de estructuras amateurs, siempre piensan que el entrenamiento es hacer más. Incluso hasta me pasa en las academias de rugby y tal vez también, hasta incluso en Pumas o mismo Jaguares en el proceso de educación. Ahora no tanto, pero sí me pasaba cuando tuvimos que ir modificando paradigmas, incluso ya con jugadores en los Pumas, esos paradigmas amateurs, de querer hacer más entrenamientos, incluso más entrenamientos de pesas. Entonces los días que era para descansar, o el momento que tienen que para descansar, se querían ir al gimnasio, o querían ir a correr, o querían ir a hacer algún tipo de actividad que esté asociado a cuestiones energéticas, a esa sensación de fatiga. Bueno, y creo que ahí hay una educación sumamente importante que tenemos que hacer todos nosotros, y es que entiendan, y hoy obviamente lo veo mucho en Pumas, y me parece realmente muy evolucionado con respecto a eso, el hecho de que una vez que terminaste de entrenar, la importancia que tiene descansar, y la importancia que tiene recuperarse, o hacer meditación, o hacer algún tipo de actividades que los ayuden a poder recuperarse. La recuperación es sumamente importante en el rendimiento de un deportista. Y siempre pongo este ejemplo que, por ahí, no sé, nosotros armábamos un trabajo y les dábamos tal vez 2 minutos de pausa, y en esa pausa el jugador venía a preguntarte, en estos 2 minutos, ¿puedo hacer abdominales? Por dar un ejemplo cualquiera, ¿no? ¿Puedo hacer abdominales? Entonces la respuesta era, ¿está escrito o no está escrito? No, no está escrito. Bueno, si yo pensara que pudiese hacer abdominales, lo hubiese escrito. Si no lo escribí es porque considero que tenés que descansar. Entonces, ir entendiendo la importancia que tiene descansar, la importancia que tiene que nosotros, los miércoles, por ejemplo, si es un día de 7 días, una semana de 7 días, para nosotros los miércoles son los días de recuperación. Y trabajar con los chicos para que entiendan la importancia que tiene la recuperación, y si es un momento que incluso ellos no están bajo ningún comando, entiendan de que es preferible irse a hacer botas, o es preferible tomar un foam roller, o es preferible ir a tomar un rato de sol, o dormir la siesta antes que ir al gimnasio. Nosotros en eso hacemos algo que se llama gaming, que les damos una planilla con todas la cantidad las distintas variables que podrían tener para recuperación. A cada una de ellas le damos puntaje, no sé, digo, tal vez dormir y despertarte sin despertador vale 150 puntos, hacer 20 minutos de foam roller son 50 puntos, tomar 30 minutos de sol son 50 puntos, dormir la siesta son, si queremos que suceda eso, son 100 puntos, hacer algún trabajo en la pileta son 25 puntos, etcétera, con distintas variables que nosotros queremos poner, y les hacemos la propuesta de que lleguen a sumar una determinada cantidad de puntos. Ejemplo, tienen que sumar 300 puntos a lo largo del día. Le damos una planilla, es un gaming, y ellos tienen que ir anotando la cantidad de puntos que hicieron. Y al principio, bueno, tal vez hasta parecía gracioso decir, bueno, ¿y esto quién lo va a hacer? Y sin embargo, cuando no lo mandábamos, te venían a preguntar, ¿me puedes mandar el gaming de mañana? Con lo cual, la educación es sumamente importante, y educarlos más que en el entrenamiento, porque el deportista en el entrenamiento te va a dar todo lo que vos le pidas, pero la importancia de educarse en el momento que no está entrenando, y que eso también es entrenar. Como por ejemplo aprender a entrenar en los días de baja demanda energética, que para nosotros serían los días amarillos. Aprender a entrenar en baja demanda es mucho más difícil que aprender a entrenar en alta demanda.
Entonces también eso es una cuestión educativa muy importante. Y te doy un ejemplo más, no solamente en los jugadores, porque nosotros por ahí al tener la oportunidad de tomar con GPS, saber de que tal vez queremos que un día amarillo nuestros jugadores no hagan más de 15 aceleraciones en un entrenamiento. Y el comando verbal, del buena, buena, dale, dale, ese comando verbal lleva al jugador hacia una respuesta energética que genera que un ejercicio que debería tener en su totalidad unas 5 aceleraciones, termina teniendo 25. Y es por el comando verbal, no por el ejercicio. Entonces también la educación hacia los entrenadores, hacia los PFs y mismo hacia los jugadores, incluso dándoles un feedback del volumen del entrenamiento de cada día, bueno, todo eso va haciendo que el rendimiento del jugador sea cada vez mayor porque entrena como tiene que entrenar según el día y descansa lo que tiene que descansar en los momentos que no está entrenando. Sí, eso yo uso, es muy buena estrategia. Yo ahí uso, por ejemplo, a veces ante la falta de elementos me ha pasado de poder darle una tarea a cada uno de los que realiza. Entonces siempre me preguntan, profe, ¿y la pausa que hacen en el entrenamiento, cómo es? ¿Activa? ¿Y cómo es esa pausa activa? Y le digo, mira, en general yo trabajo en dinámicas de A3 por barra. Entonces, uno va a estar haciendo el ejercicio preparatorio, otro va a estar haciendo la ejecución del ejercicio que le corresponde, y el otro, mientras tanto, va a estar o ayudando, o mirando la técnica, o tratando de trabajar en el coaching de esa dinámica, con lo cual, no solamente la pausa, por eso digo que es activa, está mirando, se está educando, está colaborando con su compañero, pero en general la pausa tiene una tarea determinada y es simplemente poner atención a lo que hacen. Eso yo creo que en esto de la educación que vos planteás del deportista es, creo, nuestra única tarea. Y trabajar, yo con muchos de los pasantes que vienen, trabajar sobre esto del overcoaching, que vos decías del entrenador, de no poner en sobreexcitación al deportista, sino que simplemente que lo ponga en esto que yo llamo práctica deliberada. Sin ánimo de hincharte mucho más, para la gente simplemente quería contar una anécdota muy cortita. Yo en el 2008 tuve el lujo de poder entrenar a Newman y en una vuelta mía al rugby y en la vuelta al país de Manuel Contempomi, que fue maravilloso. Y el primer partido que tenemos de encuentro amistoso, fuimos al Jockey a Rosario, y a mí me toca ir con la preintermedia a Duendes. Me dice, vos tenés que ir a Duendes con la preintermedia. Y la verdad que uno siempre chusmea qué hace otro preparador físico, o nos dan siempre un ingol a cada uno para trabajar. Y yo pensé que era ordenado y prolijo con mi trabajo. Y del otro lado de la cancha me tocó ver casi un ballet de danza clásica coordinado. Y la verdad que me llamó mucho la atención y en ese 2008 a los que estaban por ahí le pedí, che, no sé si ni siquiera si se acuerda Martín de esta situación, pero le digo, che, quiero conocer a ese preparador físico, y ese preparador físico era, el director de orquesta era Martín McKay, en un club que en ese momento quizás no estaba en primera división, como él fue uno de los que colaboró en esa estructura y en lo que hoy es Duendes. Pero la verdad que fue muy grato para mí, muy ilustrativo de quién hoy tenemos enfrente, y de corazón me alegra muchísimo todo el desarrollo y que hayas vuelto, por suerte, a los Pumas, a la tarea de base formadora de profe. Así que bueno, en eso quería dejar como mi anécdota entre los dos. Y agradecerte de corazón que hayas participado de esta propuesta. Bueno, Flaco, muchas gracias por tus palabras. Sí, tal vez no recuerdo puntualmente ese momento, pero sí todo aquello que hacíamos con Duendes. Casualmente ese año, en el 2008, ganamos el Nacional de Clubes, así que fue algo muy, muy lindo también para el club. Pero bueno, siempre fui muy, muy obsesivo con respecto al orden, a la organización y a la tarea sistémica o al pensamiento holístico del entrenamiento. No
no pienso nunca que la responsabilidad de que un equipo esté bien físicamente tiene que ver con mi tarea, o que el equipo esté mal físicamente tiene que ver con mi tarea. Tiene que ver con la responsabilidad que tenemos de manera articulada y conjunta cada una de las áreas para mejorar el rendimiento del deportista, incluido el deportista, porque finalmente es él el que tiene que comprender que hay un montón de áreas interviniendo para que él pueda mejorar su rendimiento. Entonces, insisto en el tema de la educación, primero nosotros y después hacia ellos, como una cuestión fundamental. Y también a modo de anécdota, ya que me tiraste una, te voy a devolver otra. En algún momento nosotros estábamos desarrollando, entrenando movimientos en distintos lugares de Sudamérica, y creo que alguna vez te he pedido que hagas una, y realmente fue un lujo el feedback que me dieron todas aquellas personas que te escucharon. Así que bueno, es muy lindo que la Argentina tenga docentes como vos, que incluso no solamente por lo que hacen con sus atletas, sino por lo que hacen con la educación física, haciendo este tipo de propuestas como la que estás haciendo acá, las propuestas y las cosas que vas mostrando a través de tus redes. Así que me parece que aquellos que tenemos tal vez la oportunidad de estar en lugares importantes, me refiero a importantes en cuanto a la resonancia que tienen por estar en un seleccionado nacional o entrenando a deportistas de elite, no porque sea más importante lo que me toca hacer ahora que lo que en su momento vos viste en el año 2008, para mí tiene la misma importancia, y a todos los que se han formado conmigo, siempre le digo, vos entrená a un deportista como si vos estuvieses en el seleccionado argentino y él también. No esperes a llegar al seleccionado argentino para hacer las cosas bien. Entonces, tener tal vez a personas como vos que permanentemente estén buscando divulgar lo que se hace y poder mejorar la educación física es sumamente importante. Nuestra profesión realmente es muy linda, nos genera mucha felicidad a todos, tenemos una enorme responsabilidad por trabajar en el deporte, y bueno, encontrar espacios a donde uno pueda capacitarse y pueda escuchar a otros colegas, realmente es muy interesante. Así que te lo agradezco como profe de educación física, y bueno, ojalá también se sigan sumando más cantidad de profes para contarnos lo que hacen. Bueno, gracias Martín, un gran abrazo, y bueno, que sigan los éxitos personales, que son estos pequeños éxitos de saber que tratamos de hacer las cosas lo mejor posible. Un abrazo grande. Un abrazo grande y saludos a todos.